no lo tengo, al problema, para no entrar en el aula. Esperen un guachito. Para permitir compartir. Acá el peso que tiene el rollo cuando se lo va llevando, ¿influye en la rodadura más que con las picadoras, por ejemplo? Al final, cuando ya se está casi por terminar. ¿O es poquitos kilos con respecto a...? Y las condiciones del suelo, o sea, tiene buena capacidad portante, no es que está, Ujú. se trabaja en un suelo labrado, lo han visto. O sea que, No, pero obviamente que hay obviamente, aumentar. no, obviamente que en la etapa final del rollo, si vos tenés un rollo de 600, 700, 800 kilos, te va a aumentar la rodadura de la máquina y te va a aumentar ligeramente el esfuerzo de tracción. Se supone que no va a estar trabajando sobre suelo blando. Tenés una contra que es que las ruedas de las máquinas en general son chicas, no tienen demasiada superficie de apoyo, pero está calculado como para trabajar sobre suelo relativamente firme. Bien. A ver si puedo, porque el problema no lo tengo acá. Para que ¿Lo haga pudiste habilitar a Vic? no, quería ver cómo lo puedo habilitar, por eso. Estaba buscando eso. La opción. Vi que la tiene más clara en el Zoom para habilitar. ¿Estás ahí? No, vi que no está. Si alguno sabe, a ver. A ver, disculpen, ya lo... En el loguito de seguridad, permitir compartir pantalla. Estoy buscando el loguito de seguridad. En la esquina... Al lado de participantes. Izquierda. Ah, perdón, sí. Ahí está. Permitir compartir pantalla. Ya está la opción habilitada. A ver si podés. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, este problema lo tienen colgado en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, a ver, tenemos 4 tipos de máquinas, 4 marcas, 4 fabricantes. ¿Sí? ¿Me pueden decir qué tipo de máquinas son? De acuerdo a las características técnicas de esas máquinas. Ahí se ve muy chiquito, Mati. Ah, yo lo veo bárbaro. Allí. Está bárbaro, Vic. Ahí se ve mejor, sí. Ahí está. No de lectura. Es una iteradora con acondicionador. ¿Todas? ¿Qué dijiste? ¿Una? Y para mí es una hileradora con acondicionador incluido. Cortadora, ¿Cuál o cuál? hileradora. Me parece que sí. En cuanto a los... en cuanto a las máquinas que vimos en corte, ¿cuáles les parece por las características técnicas que se corresponde a una o a otra? Si hay ¿qué quiero decir? Si hay alguna máquina de corte alternativo, si hay alguna máquina de hélice, o si hay alguna máquina de disco o de tambores. ¿Qué les parece? En función a lo que pueden observar, ¿no? Es de hélice, ¿no? ¿Las 4? La Jomel no es de corte alternativo. A ver. ¿Por qué decide corte alternativa? Mirá, barra de corte. Dice que no tiene barra de corte. Ah, Fíjense, fíjense los rotores. Vayan a la característica de los rotores.
Le llaman igual barra de corte, fíjense ahí abajo. Dice barra de corte. Sí, Pero pero lo que se llama barra de corte no es una la barra de corte estructura. alternativo, Claro. digamos, como veíamos en la la estructura. pelis. Claro. Fíjense que dice que tienen rotores. ¿Sí? Dentro de las máquinas que Facu les mostró, teníamos por un lado el corte por cizalla y por el otro lado teníamos las máquinas segadoras de hélice. ¿Sí? Dentro de las de hélices están también las de tambor y las de disco. ¿Sí? Y las desmalezadoras. De todas estas que ustedes tienen acá, fíjense la cantidad de rotores que tienen. ¿Sí? La Schommel, ¿qué tipo de máquina sería? De hélice. No, no es cizalla. No. Tiene 2 rotores. Oh, claro, si habla de rotores, ya no es de Pero lo que mueve las cuchillas, donde están agarradas las cuchillas. ¿A eso te referís? ¿No sería una Exactamente. cortadora rotativa? Bien. Mientras menos rotores tengan, más Bien. diámetro tiene que tener la cuchilla para que trabaje. Muy bien. A igual número de ancho de trabajo, Para me quiero ese decir. ancho, exactamente, para ese ancho. ¿Bien? Entonces estas serían comúnmente, la Schommel sería la comúnmente llamada desmalezadora. ¿Está bien? Claro, no es de hélice, no es rotativa. Bien. ¿Y la Montecore, la John Deere y la New Holland? Ahí sería segadora, ¿no? Cortadora. ¿Pero de qué tipo? Claro, todas son segadoras. Claro. Caja de cuchilla. De disco. Le digo. De disco. Bien. Mm. Bien, ¿sí? Ahí lo que tiene, hay más número de rotores y las cuchillas deberían tener menor longitud. Porque tiene igual un poquito más de ancho de trabajo tiene, comparado con el anterior. Sí, Exactamente. bien. Profe, Entonces, sí, perdón, ¿podrían volver a repetir la relación que hicieron entre rotores, diámetro, ancho de labor? A ver, poné... En el folleto. ¿Se ven los folletos? Vic, No, el folleto. sí, Vic. ¿Sí? El Vos fíjate, ejercicio. esta es la desmalezadora. ¿Ves acá? Otra marca, Esta es Mainero. Mainero. ¿Sí? Tiene 2 rotores. ¿Sí? Y si vos te fijas, te dice que el ancho de trabajo son 5.000 milímetros. 5 metros. el ancho de corte. ¿Sí? O sea, ¿qué largo tienen que tener las paletas o las cuchillas, ¿sí? Para que corte con 2 rotores 5 metros? Vic, Esos son Sí. los... disculpa, es el ancho total el que le estás mostrando. El ancho de corte, fíjate, 3,20 metros, pero como dice Vic, Perdón, ¿dónde está? Me lo perdí. acá arriba, mira Vic, es el... ahí, 3.200, école, ahí va. ¿Sí? O sea, ¿qué largo tienen que tener las cuchillas o qué diámetro tienen que tener todo el sistema para que corte solamente con 2 rotores, corte 3,20 metros? Sería 1,60 cada rotor. La mitad de Claro. 1,60 cada rotor. Bien, ¿Sí? En cambio, la segadora, ¿sí? Que tiene un ancho de corte de 3,5 metros, más o menos lo mismo, tiene 7 discos. ¿Sí? ¿Qué diámetro tiene que tener? Sí, además Cada disco superponen para- esos 50. discos, Vic. Además superpone porque son ovalados. Claro. Pero 50 el ancho de centímetros. trabajo de cada uno, lo que le corresponde Es menos. cortar a cada uno groseramente, es el ancho de Por trabajo cada- dividido el número. exactamente. 50 centímetros. 50 centímetros. La longitud
la longitud de cada disco va a tener una longitud mayor y una Claro. menor porque son ovoides. Puede ser que sea de 60 centímetros, 60 y algo de centímetros, pero que lo que está cortando, efectivamente, es groseramente 50 centímetros cada uno. Pregunta. Vamos a suponer que todas las máquinas de disco estén cortando groseramente 50 centímetros. Si tienen más longitud, si son ovoides, ¿qué es lo que aumenta cuanto mayor sea esa longitud, la longitud máxima? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial, sí, va a estar dada por la máxima longitud. ¿Y qué más va a cambiar? En la Hay medida más que tiene que solapamiento cortar el entre... mismo ancho, pero tienen una forma ovalada. Se solapan los rotores que están Tanto cercanos. más grande sea la medida, tanto mayor va a ser para un mismo ancho el solapamiento. ¿Sí? Bien. Esta es una máquina, bueno, Esa quería mostrar. Tenemos... no, está bien, no, después uy. Seguimos con lo que estábamos mostrando. Con el problema. Sigue abriendo folleto. Ahí está. Bien, bueno, entonces tenemos, estos son los rotores, dijimos que son máquinas de disco. ¿Sí? ¿Qué característica nos tenemos que fijar a la hora de seleccionar una máquina? ¿Cuál es la característica principal que uno tendría que seleccionar? Si tengo todas máquinas de disco, en este caso dijimos hay una que es de hélice, digamos, que es la Schommel, la que está marcando ahí Víctor, que de entrada, ¿ustedes la descartan o se la quedan? ¿Y por qué? Depende de la calidad del corte que quieras hacer, porque si quieres hacer un buen corte, esa es la que te deja en peor condiciones. Pero en función al enunciado. ¿Sí? La selección en ¿Por la base... velocidad del rotor es tan baja? A ¿Y ver, eso en qué va a influir? En definitiva. La calidad del corte. La calidad del corte. Para la calidad de corte, ¿cuál es la velocidad que uno necesita saber? Conocer. La de la cuchilla sería. Bien, ¿y cuál es esa velocidad? Era cercana a 100 metros por segundo, me parece. si, a ver, si hablamos de velocidad tangencial, digamos, de manera de las cuchillas, ¿no es cierto? Para garantizar un corte de calidad, o sea, neto, la velocidad, o sea, se recomienda entre unos 70 metros sobre segundo a 100 metros sobre segundo. Dentro de ese intervalo sería la velocidad, digamos, recomendada para lograr un buen corte. O sea que estamos hablando de cuánto aproximadamente. Partimos de 250 groseramente, 250 kilómetros, expresión en kilómetros, ¿no? A 360. Ese sería el rango. Bien, entonces, la principal característica... Sí, dale, sí. Algo, o sea, si bien está muy, digamos, está bien la selección y es importante que identifiquen las máquinas, pero no olvidar cuál es el propósito, qué es lo que se quiere cortar. ¿Sí? Porque en función a lo que se quiere cortar, bueno, también puede ser la decisión de qué máquina comprar. Pero acá, claramente es alfalfa, que ya estuvimos hablando, el problema que tiene, o sea, es muy sensible al trato mecánico, ¿sí? Y luego va a haber otras, gramínea con alfalfa, pero siempre hay una leguminosa. Entonces, de partida, directamente, si uno quiere calidad, busca calidad, la de hélice sería la opción a descartar, la primera, ¿no? Ahora,
Fíjense, velocidad de rotor. ¿Cuál es la más rápida? Por lo que se ve en rotor, la Montecor, pero por velocidad de cuchilla era la John Deere. ¿Estás seguro? ¿Dónde dice la velocidad de la cuchilla? Abajo, ahí. Abajo. Abajo, Vic. La línea de abajo. Velocidad de la cuchilla, acá está. 307. ¿Y están seguros que la John Deere? Las otras no te Nos dicen. falta el dato de No te dan cuál. información de la New Holland. ¿Y no la tendríamos pueden que hacer, sacar? entonces? Oh, Dios. Hay alguien que se quejó ahí. Porque nos pisamos. ¿Cómo? ¿Puede ser de ahí ¿Cómo? donde dice velocidad de giro? Con la velocidad de giro. A ver, ¿dónde está Franco? Ah, no, eso es lo del acondicionador de dedo, porque es acondicionador de dedo. Ah, Sí, no, la claro, condicionada. estamos en esa, en la parte donde Sí, marca Víctor. ¿Sí? Con el- Bien, el dato el dato importante es la velocidad tangencial, ¿sí? Que necesitamos, que nos va a hacer a una mejor calidad de corte. ¿De qué manera, qué necesitamos conocer para poder calcular la velocidad tangencial? El diámetro del rotor y la velocidad. Muy bien. El dato de velocidad tangencial lo tenemos únicamente para la Montecor y para la John Deere. La New Holland no tiene. ¿Tenemos forma de poder calcularlo? Sí, bien. Sí, ¿De con qué el manera diámetro. Bueno, ¿cómo lo sacarían? Tienen la velocidad del rotor, 2250, y tienen el diámetro del rotor, de 0,74. ¿Alguien me puede sacar, por favor, la velocidad tangencial de las cuchillas? Estoy esperando, ¿no? Un cálculo sencillo, ¿no? ¿Qué cálculo hacen? Está bien. 2 pi por radio por n dividido 60, ¿no? Eso me lo va a dar en metros por segundo. Si lo multiplico por 3,6, lo paso a kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Qué velocidad le termina dando? A mí me dio 313,8, pero que alguien la haga. Está bien. Bien. Está bien, está bárbaro. Bien, Sol, ¿no? Sí. Bien, Sol. Entonces, Cachito. sí, La semana pasada, creo que fue, tomamos final. sí. 9, teníamos 12 alumnos, 9 desaprobaron por no saber hacer esto. Porque como no tenían la información, ¿sí? Al no tener la información, decían, no lo puedo calcular. Descarto la máquina New Holland porque no hay información. La información está, hay que aprender a calcularla. Y en cuanto a calidad de corte, decimos filo y velocidad tangencial. Entonces, no queremos que se pierdan esto dentro de la información. Información, hay pila ahí, resumida, de folletos comerciales. Ahora, ¿cuál es la información básica a buscar para ver cómo puede ser de bueno el forraje que haga cada una de esas máquinas? Calidad de corte es lo más importante. Velocidad de tangencial de la cuchilla va a ser la más importante de todas
los datos que van a tener ahí. Entonces, no se pueden perder en, no puedo calcular la velocidad tangencial, la elimino a la máquina. No, no la pueden eliminar. Tienen que buscar qué información no les da y qué información pueden ustedes calcular. Para nosotros eso es determinante. Fíjense que después hay muchos datos que terminan siendo relativamente irrelevantes, que no establecen diferencias en la selección de una u otra máquina. Para haber descartado también la máquina que aparece como desmalezadora, lo primero que tendría que haber hecho es calcular cuál es su velocidad tangencial de las cuchillas. Y es lo que nosotros pretendemos que ustedes hagan. Y que la puedan calcular. ¿Alguien la puede calcular a la velocidad tangencial de la Yomel? ¿Sí o no? El ancho de trabajo eran 3 metros. El diámetro del rotor son 1,6 metros, dice por ahí. Sí. Las vueltas, ¿las tengo? ¿Puedo calcular entonces cuál es la velocidad tangencial de esa cuchilla? 24 metros me quedo, ¿puede ser? No. 241 kilómetros por hora. 141. 141. Es tan baja. Entonces, la velocidad tangencial del extremo de la cuchilla. No es tan baja, pero si te vas al centro de la cuchilla va a bajar mucho. ¿Cuánto Entonces, tiene de filo esa cuchilla, groseramente? Normalmente una desmalezadora. Entre 15 y 20 centímetros. Ahora, cuando le quitas 20 centímetros de radio, decime cuál es la velocidad que le queda. O sea, la base de la cuchilla, ¿no? Sí, en la base de la cuchilla, que no es el centro del rotor. Es cuánto tiene de filo. Profe, Sería utilizando... yo me perdí cuando dijeron ancho de trabajo, ¿ese sería el L en la ecuación? No. Quedó arriba, me parece el ancho de trabajo, ¿no, Vic? Si puedes Claro. subir un poquito. Pero es el doble del diámetro del rotor, tiene que ser 3,20 metros. ¿Sí? Acá no pueden superponer las cuchillas. No superpone. Claro. O sea que tenés 1,60 m de diámetro orbital máximo de la cuchilla. Ahora, no es, las cuchillas estas, como decía Facu, cortan todo el tiempo. Y cortan con todo el filo, normalmente. Yo tengo la posibilidad de que esté cortando con el extremo de la cuchilla, pero también con la parte interna del filo de la cuchilla. Si yo calculo que esa cuchilla tiene 20 centímetros, la velocidad tangencial, al ser el producto de la velocidad angular por el radio, entonces no es lo mismo trabajar con un radio de 80 centímetros, ¿sí?, a trabajar con un radio de 60 centímetros. Si yo le cambio, ya me diga, ¿a cuánto me queda? 180 kilómetros. 180. 180. Y ya estamos bastante más abajo de la velocidad en la cual el corte es nítido. Entonces, cuando uno presenta un problema, lo que queremos es que las justificaciones estén, y no que solamente por deducir que es una máquina de hélices, sino que el concepto de velocidad tangencial y de uniformidad en las características del corte, porque va a cambiar desde el extremo de la cuchilla a la parte interna de la cuchilla. Entonces,
uno no va a hacer que esas máquinas va a encontrar siempre un corte inadecuado. Va a haber de plantas que están correctamente cortados. ¿Cuáles? Y seguramente las que fueron cortadas a 241 kilómetros por hora. Ahora, las que fueron cortadas a 180 kilómetros por hora, seguramente las inclinó, las desgarró, el corte es irregular, va a permitir la entrada de hongos, enfermedades, va a disminuir la vida útil. No sé si está como bibliografía, pero hay un ensayo que hizo Catani con gente de INTA Manfredi, que compara cuánto se pierde en materia seca, en calidad, en rollos, entre el corte con una máquina de hélice y una máquina de discos. Y búsquenlo, si no, se lo colgamos, pero es un interesante ensayo y una buena forma de presentar los datos, porque los termina presentando como pérdida de kilos de ganancia de los animales a los cuales se le va a dar lo que fue cortado con una máquina y lo que fue cortado con otra. ¿Los 180 de dónde salen? De reducirle el radio. ¿A cuánto? 20 Sí. centímetros, dijo. De Oye, 80 a 60 sería. Una cuchilla de las Fiores, Sí. que trabaja con 20 centímetros de longitud de filo. Listo. Es la velocidad que tiene en la parte interna de la cuchilla sería, ¿no? Ese Sí, rango sí. que ponía Víctor ahí era la velocidad que tenía en la periferia, que es la mayor, y la misma velocidad en la parte interna. En la parte interna siempre tiene menos Poner velocidad. las otras cuchillas, Víctor, que había puesto recién, la de la máquina de discos. Ahí las pongo. Ven, esto sería una segadora con la velocidad en la punta del filo y la velocidad más o menos donde termina el filo de la cuchilla. ¿Sí? Y la segadora trabaja con esta cuchillita que debe tener 5 centímetros. 5 o 7 centímetros. Entre 5 las más chicas y 6, 7 las más largas. ¿Sí? Y en algunas máquinas es cambiable la cuchilla en su longitud. ¿Sí? Fíjense el ejercicio. Por ejemplo, esta máquina que es la New Holland, ¿sí? Tiene un ancho de trabajo de 4 metros. ¿Sí? Y tiene 8 rotores. ¿Cuál sería el ancho efectivo de corte para cada rotor? 50 centímetros. 50 centímetros. Y sin embargo, el diámetro de los rotores es de 74. ¿Sí? Eso lo consigue de esta forma, o sea, haciendo que los rotores queden intercalados y con forma ovoide. ¿Sí? Entonces permite que tenga un mayor diámetro a la altura de donde se encuentra la cuchilla para poder aumentar la velocidad tangencial. Y se intercalen con el que trabaja al lado porque como tiene una barra cardánica, no tiene correas, no va a patinar ninguno y nunca se van a tocar. Una cosa interesante que se ve también en esta fotografía es cuál es la posición de las cuchillas. Que las cuchillas no trabajan horizontales, trabajan inclinadas. ¿Sí? Esta señalale el sentido de giro, Víctor, a esta, hacia acá, que se va a superponer con esta hacia acá. Tienen esta garganta para facilitar el flujo de material, pero las cuchillas van cortando hacia adelante y hacia abajo. ¿Sí? Están inclinadas. ¿Correcto? Para poder acercarse al punto, como decía, sin tocar el suelo, porque tiene un patín prácticamente continuo, sin tocar el suelo, permiten acercarse mucho al lugar donde está tomada la planta. Y eso ayuda mucho a que el corte sea nítido. ¿Esa parte metálica plateada sería la contracuchilla o no? No, no tienen contracuchilla. Tienen contracuchilla. Ah, perdón. El corte es libre, por golpe. No hay contracuchilla.
Profe, hay un compañero que dice que quiere entrar a la sala porque se le salió el internet y no puede entrar. No sé si alguien lo tiene que habilitar. Facu, Ah, pensé que te había dado a vos la... Gracias. Bien. No, de nada. Bien, Están muy callados todos. Me gustaría que se expliquen qué otros datos les parecen relevantes para la selección de la máquina. bien, ahora sí. Ya descubrimos y analizamos cuál es el más importante, que es la velocidad tangencial. ¿Estamos de acuerdo? El sistema de copiado. El sistema de copiado es importante. ¿Hay alguna variación entre tres de las máquinas? Sí, hay una variación con las que no tienen sistema de copiado, que son las demodizadoras. Las tres me dicen que son flotantes. El ángulo de la barra de corte. ¿No sería la potencia que requiere? Vamos a ir analizando una por una. ¿Qué les parece? Para ver en qué punto ustedes, ante una disyuntiva de seleccionar una máquina, ¿dónde van a encontrar eventualmente alguna diferencia? ¿Y qué datos deberían empezar a buscar si es que, como dicen algunos, no hay información? El ángulo de la barra de corte, que es una de las cosas que me ayuda a acercarme al suelo sin tocarlo, y que va a depender de cuáles son las características de la irregularidad del suelo. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Hay alguna que tenga un sistema mejor que otro? Hay tres que son ajustables. El sistema es mecánico. Mecánico es como lo mostró Facundo. No. La variación del ángulo en grados. O sea, ¿entre qué márgenes me lo permite hacer? ¿Tengo información diferente? Sí, en el New Holland tenés de 2 a Lo que 10. te brinda New Holland. Yo ya sé que lo puedo variar en 8 grados. En la otra no sé. Me gustaría saberlo, por supuesto. Acondicionadores. No se puede variar ese ángulo, ¿no? ¿En cuánto se puede variar? Porque puede ser que otros tengan de 2 a 5, de 2 a 8, otros puede ser de 2 a 12 grados. ¿Sí? Pero si no sé, ya tengo puntos en los cuales me queda duda cuánto es lo que me permite. Cuanto más información tengo para tomar una decisión, mejor. Me gustaría saber si es de continuo o discontinuo también. ¿En acondicionadores? ¿Tengo diferencias? Sí, algunos tienen de dedo, otros. Y esto es lo que hoy preguntaba, no me acuerdo si era Lautaro hoy. ¿Puedo tener de los dos tipos de acondicionadores? Sí. ¿En todas las máquinas? No. En una de las máquinas no me permite trabajar con acondicionador de dedos. No lo puedo seleccionar. Si yo lo que voy a trabajar son siempre gramíneas, no me interesa tener groseramente uno de, ¿cómo se llama? De rodillos. Me interesa tener uno de dedos. Si eso es lo único que voy a trabajar. Si voy a trabajar gramíneas y leguminosas, seguramente voy a optar por uno de rodillos.
pero el hecho de poder o no seleccionar es importante. De las 3 que son parecidas, hay 2 que me permiten tener acondicionador de dedos y otra que no. ¿Qué otra cosa me va a interesar de los acondicionadores? El material. El material sí, pero vamos primero al acondicionador de dedos. ¿Qué otra información me da? El diámetro del rotor Sí. en una sola. El ancho de labor me lo da en una sola. Mi pregunta es, ¿el ancho de labor es el mismo que el ancho de trabajo? No, es un poco menos. Un poco menos. ¿Qué implica eso? Que no va a trabajar todo el material, que se corte. No, lo va a trabajar todo. Porque todo va a tener que pasar obligatoriamente, lo va a conducir a los rodillos. ¿Qué implica que un acondicionador sea mucho más estrecho que el ancho total de corte? Y que tenga que dirigir el material a ese rotor, o sea, va a necesitar un implemento para dirigir el material. Lo va a tener. La cantidad de material que va a trabajar en el ancho el acondicionador va a ser la misma. El manto de material que va a trabajar en todo el ancho del acondicionador va a ser el mismo. En las puntas recibe todo lo de los costados, digamos. En la punta va a recibir más material que en la parte central. El acondicionador va a trabajar parejo entonces en todo eso. Y no. Y no. Si tiene el mismo ancho, va a trabajar parejo. El flujo de material que le va a dar va a ser igual. Cuando tiene menos ancho, entonces puede empezar a trabajar con mayor flujo de material en los extremos y con menor flujo de material en la parte central. ¿Se va a gastar parejo? No. No. Muchas veces, cuando esta relación se da, pero en mayor medida cuando es una máquina autopropulsada, para que tenga capacidad de acondicionado homogéneo, tiene que trabajar no con caucho, con metálico. Tiene esa lógica. ¿Qué más me da de información del acondicionador de dedos? El número de dedos. El número de dedos, el diámetro, ¿y qué más? La velocidad de giro. ¿Qué le podés dar? Tengo una estándar y tengo una de 752 opcional, en vuelta por minuto. ¿Qué es lo que me permite hacer eso como diferencia? Si yo trabajo con más o menos velocidad en un acondicionador de dedos, ¿qué va a cambiar? La intensidad con la que se rompe. La intensidad con la cual le voy a golpear al material. Y si cambio la intensidad, puede ser que pierda algo de hojas, tengo alguna leguminosa, o que realmente haga mayor daño en los tallos al punto de favorecer una mayor tasa de secado. Luego, ¿qué más me da de información? Que aparte de esa velocidad, esa máquina tiene regulable la intensidad. ¿Sí? En la publicación van a tener cómo se cambia la intensidad. Pero sí. Ahora, no es la misma la información que me dan las máquinas. Y yo quiero que analicen. El acondicionado, así como el corte es lo más
importante, lo segundo importante, es el acondicionado. Claramente, es el segundo punto. De los de rodillos, ¿qué me dicen? ¿Hay algo diferencial? La cantidad de vueltas, ¿no? La cantidad de vueltas, sí. Sí. Con la cantidad de vueltas, defino intensidad de acondicionado. Y es un parámetro además de la presión que le das. La intensidad, ¿la va a ser la cantidad de vueltas o la velocidad tangencial? La velocidad. Las velocidades son las dos. Una es angular, la otra es tangencial. La tangencial, digamos. ¿La puedo calcular? Bueno, el diámetro de los rodillos. Porque sabe el diámetro del Tengo rodillo. el diámetro del rodillo y tengo el número de vueltas, puedo establecer. Y va a ser menor porque el diámetro es más chico también. No sé. Una tiene 9,84 y 21,2 de diámetro y la otra tiene 7,50 y 26,4. ¿Lo pueden calcular? Yo les insisto con estas cosas porque son las que nosotros evaluamos. Y las que queremos que ustedes puedan decidir. Bien. ¿Alguno que saque las cuentas? La primera me dio 32, pero me parece lo... A mí 39, la primera. La segunda 32 casi, kilómetros por hora. O sea, la tercera. La voz también va. ¿Lo más seguro al menos? Yo no la saqué a las cuentas, ¿eh? Sí, no, yo tampoco. A ver. Sí, me volvió a dar 32 a mí. 32, la última. No, la primera. No, la primera da 39, está bien. No, perdón, Última 32. La de 664 RPM. A eso me refería yo, de 32. Y esa a mí me dio 31,7. Bueno, ¿O 32. 3,6? Muy bien. Ah, no, por la- perdón, esas kilómetros por hora. Veámoslo entonces. Hay una que tiene mayor posibilidad de intensidad, que es la de ¿cómo se llamaba la primera? La Montecor. Y la nacional. Sí. Sí. Las otras tienen una 32 y la otra 37. 27. ¿Sí? Ahora, la que tiene 37 también me da una opción de trabajar con 640. Y si trabajo, esos son los dos números, ¿sí? Que pusiste, 32 y 37. 22 y 37 para 640 y 750. Bien. Listo, entonces hay una que me permite variar, lo cual es bueno en la medida que yo tenga necesidad de tener un acondicionado menos intenso. Pero cada vez que puedo modificar, yo prefiero. Siempre las posibilidades de regulación son interesantes para un operario. Ahora, cada vez que le doy mayor cantidad de
regulaciones, el operario tiene que estar más calificado. Sí, otra cosa que habían mencionado hoy, uno de ustedes, era la potencia que demanda. Que fíjense que también varía, pero lo podemos analizar junto con qué a la potencia que demandan. Al ancho de trabajo. Al ancho de trabajo. Entonces uno puede sacar en relación por metro de ancho de trabajo. Bien. ¿Qué valores le estaría dando? El Montecor 30,5 por metro. 30,5. ¿No es 25 el Sommel? Sí, tiene que tener 25 al segundo. 80 entre 3,2. Claro. Y con el John Deere que sacamos los dos límites, de 65 a 150 y el otro también. Claro. No sé si quieren ver algo más de esto, de esta selección. Hay una cosa que podíamos hacer que era determinar la velocidad máxima de trabajo que nos permitían, ¿se La acuerdan? capacidad. A partir de... La capacidad. Claro. Capacidad. Dale. No, ¿cuál es la velocidad máxima? A ver si lo pueden interpretar a esto. No lo vimos en la clase de hoy. Pero ¿cuál es la velocidad máxima a la que me puedo desplazar en función de no dejar pasto sin cortar? ¿No? Sería. Hoy hablábamos que las máquinas de disco, la longitud de las cuchillas que no lo tienen como dato estaba entre 5 o 7 centímetros, decíamos, ¿cierto? Y la longitud de la cuchilla de la desmalezadora creo que lo tenían como dato, ¿era 20 centímetros o no? O No, no también está como dato. Ah, no está como No, dato. tampoco. No está como Bueno, pero podemos estimar esos valores, ¿no? De 20 centímetros de longitud de cuchilla en una de hélice, en la Schommel, y si quieren 5 centímetros para en las tres que son de discos, en la Montecor, en la John Deere y en la New Holland, ¿no? ¿Cómo puedo calcular, digamos? La pregunta sería, ¿cómo puedo calcular la velocidad máxima de avance a la que puedo ir sin dejar área sin cortar, ¿entienden? Sin dejar pasto sin cortar. Y ¿Cuál sería sería? que por lo menos avance 5 centímetros por una vuelta, digamos. O sea, que alcance a dar una vuelta en lo que avanza la máquina 5 centímetros. En la de caso de la Claro, cuchilla. con esa lógica, digamos. Vos pensás que por cada vuelta que da el rotor, en realidad, si tiene dos cuchillas, en realidad lo que corta por cada vuelta sería 2 longitudes de cuchillas, sería, ¿no es cierto? ¿Entienden? Es decir,
A ver, las vueltas del rotor la tenemos, qué sé yo. ¿Pero se entendió lo que dijo Telmo? Claro, primero traten de interpretar eso, a ver si se entiende. O sea. Si tengo 2 cuchillas, en cada vuelta va a ser 2 cortes. Si cada cuchilla tiene 5 centímetros, ¿cuánto es lo que puedo avanzar por cada vuelta? 10 centímetros. 10, claro. Y si tuviera 3 cuchillas, 15. hay una máquina que tiene una base de trabajo triangular, entonces puede poner 3 cuchillas groseramente por disco, pero la mayoría tienen 2. O sea, calculemos con eso. Si por cada vuelta puede avanzar 10, ¿Puede ser que dé 6 kilómetros? ¿cuánto? 6 kilómetros. ¿No será metros por segundo? A mí me da 17 kilómetros la primera, 17,7. No sé, pero es más lógico ese número que el otro. Telmo debe estar sacando. 4,92 metros por segundo me da la primera y 17 Claro. kilómetros. La cuenta que tendrían que hacer sería, fíjense, si hacen 2952, que son los ciclos que hacen un minuto, ¿no? Por 0,1 metro, que sería lo que digamos, la distancia, que serían 2 cuchillas por cada ciclo, ¿no? Eso les da 295,2 metros por minuto, ¿no? ¿Está bien? Lo divido por 60 eso y me da metros por segundo. ¿Está bien? Me da 4,92 metros por segundo. Y eso lo multiplico por 3,6 para llevarlo a kilómetros por hora. Y me da lo que decían ustedes, 17,7 kilómetros por hora. Es decir, estos 2.952 ciclos por minuto, lo multipliqué por 0,1 metro, que puede avanzar, que corta por cada vuelta. Eso me da 295 metros por minuto. Lo divido por 60, me da metros por segundo, lo multiplico por 3,6 y me da kilómetros por hora. Que da 17,7 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad máxima a la que podría avanzar la máquina sin dejar forraje sin cortar. Si yo supero esa velocidad, ya empiezo a dejar forraje en pie. No llega a cortar todo lo que estoy avanzando. Esa es la velocidad límite. Por debajo de eso puedo ir. Y para sumar lo que decía Telmo, o sea, no solamente para dejar forraje sin cortar, sino también se va a ver afectada digamos, la uniformidad en la altura de corte. Por eso siempre, en función a la velocidad de desplazamiento, es raro encontrar, por las condiciones, ¿no?, en la cual se trabaja, las irregularidades del terreno, desplazarse a 17 kilómetros. Entonces, es más frecuente encontrar 12, 13, 14, 11, ¿sí? De manera que siempre no vamos a tener problema de que con estas máquinas no quede forraje sin cortar. Por lo tanto, siempre la uniformidad en altura de corte va a ser uniforme, ¿no?
Y eso en definitiva, con el ancho de trabajo, el ancho de labor de la máquina nos va a dar la capacidad de trabajo. ¿Eh? ¿Las otras máquinas las calcularon? John Deere me dio 15,9 y New Holland 13,5. Sí. Ahora, ¿qué podemos analizar de esto? Hay una máquina que me permite ir más rápido. ¿Es la que mejor calidad de corte tiene? Yo saqué la de la desmalezadora también y me da casi 20 kilómetros, 19,2. Reafirmamos entonces la pregunta. ¿La mayor velocidad que una máquina permite tiene una relación directa con la calidad de corte? No, más que nada con el largo de la cuchilla. Y con las vueltas que da, la máquina que permite ir más rápido es la que mayor cantidad de vueltas tiene. Pero no quiere decir que tenga la velocidad de giro que se corresponda con la calidad de corte. ¿Sí? ¿Por qué tiene menor calidad de corte si tiene mayor velocidad de giro la Montecor? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué, pese a que tiene la mayor velocidad de giro, no tiene la mejor calidad de corte? ¿Puede repicar? Que pueda repicar es otra historia. Que puede ser. Todas van a replicar. Pero mi pregunta es muy concreta. ¿Por qué una máquina que tiene mayor velocidad de giro no tiene la mejor calidad de corte? Hipotéticamente hablando. ¿La calidad de corte de qué depende? ¿Por la longitud de las cuchillas? De la velocidad de la cuchilla. De la velocidad tangencial de la cuchilla. ¿Qué es lo que tiene que tener más chico esa máquina para no llegar con mayor velocidad angular a igualar la velocidad tangencial de las otras dos máquinas? El diámetro del rotor. El diámetro del rotor es más chico. Entonces, nosotros queremos que aprendan a analizar estos factores. Que la capacidad de trabajo no implica calidad de corte. Podemos andar, uno decía, 20 kilómetros por hora con una desmalezadora, pero la calidad de corte va a ser mala. Seguramente el repicado va a ser peor. Después de todo eso, todavía le queda analizar el precio. La potencia que insume y el precio. Si una máquina como la que estamos viendo ahí requiere 30,5 caballos por metro de ancho de trabajo y otra requiere 22,5, ¿de qué estaría hablando eso? ¿A qué se puede relacionar? Para cortar un mismo ancho, porque las dos son, no, una son de 360, la otra de 4 metros, pero por metro una tiene mucho menos requerimiento de potencia. ¿A qué estará relacionado el requerimiento de potencia de esta máquina? ¿El combustible que vas a consumir? Sí, pero ¿cuál es la causa de la diferencia? ¿Cuál puede ser causa de diferencia? La eficiencia de llevar la potencia hasta la cuchilla. Por supuesto, y eso habla de la calidad de qué elementos. De las transmisiones que tenga. La calidad de las transmisiones. Ahí va a estar la diferencia de potencia requerida a la toma de potencia. Si una máquina me requiere mucho más, es de pensar que su sistema de transmisión no debe tener la misma calidad que otra que requiera menos, si es que uno confía en los datos. Bien. ¿Querés? No sé si... No, ya estaríamos cerrando, Facu. Por eso, bueno. No sé si tienen dudas
Justo Lautaro había hecho una, Mayer, otro Lautaro, una pregunta y salió. Así que, bueno, no. Todos pudieron llegar a los valores de velocidad tangencial, de la capacidad de, la velocidad máxima para calcular la capacidad de trabajo. No quedaron dudas ahí, ¿no? Yo con lo único que me perdí era de dónde sacar esos 5 centímetros o 20 centímetros que tenía el filo. A ver, eso va a depender del tipo de máquina que vos tengas. No Sí. está el dato ahí, No, ahí no está el déjame- dato de... no está el dato del tamaño de las cuchillas, pero vos sabés que son máquinas de disco y que el tamaño de las cuchillas, la mayoría de las máquinas, como les dijo Roberto, tienen 2 cuchillas por rotor, por tortuga, digamos, y que el largo de esas cuchillas va entre 5 y 7 centímetros. Por eso pusimos 5 centímetros, y como sabemos que la mayoría tienen 2 cuchillas, son 10 centímetros, de ahí el 0,1. Está ¿Bien? bien, está bien. Bien. Para la de hélice, tomamos 20 centímetros. ¿Bien? Sí, en A todo ver, caso, son cosas, perdón, Juan, ya te dejo, son cosas que no están como dato, pero vos, conociéndolas, podés inferirlas. Y es algo más de información que te permite una mejor selección de la máquina. ¿Bien? sí, fíjate, hace una comparación. Cuando vos tenés un cuchillo, independientemente del largo que tenga el cuchillo, tiene una parte de filo y una parte de mango. En estas cuchillas de corte, la parte de filo no coincide justamente con el largo de la cuchilla. La cuchilla vos le podés calcular el largo que tiene. Sin embargo, la parte afilada cortante en las de hélice suele tener 20 centímetros y en las de disco suele tener 5, quizás 6 o 7 en algunas. ¿Queda claro? Sí, 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 sí. Ok. Una cosa más, hay máquinas de este tipo que está mostrando Juan que han tratado de mejorar. Mainero tiene una, no me acuerdo si es MD100 o cuál es la nomenclatura, que trata de hacer una máquina versátil, como son las cortahileadoras que pueden ser utilizadas para más de una cosa. La 6042 me parece que es el modelo, pero trata de mejorarle su calidad de corte. ¿Qué hace para mejorar la calidad de corte? ¿Qué debería hacer? Para un determinado ancho de trabajo, siendo máquinas de hélices, pero para un mismo ancho de trabajo, ¿qué trataría de hacer una máquina para mejorarle su calidad de corte a una cortahileadora de hélices? Aumentar la velocidad tangencial. Aumentar la velocidad tangencial. Sí. ¿Qué más podría hacer para mejorar el trabajo de la máquina? Colocar más o menos rotores. Más rotores. Más rotores. Porque a un mismo ancho le va a dar mayor cantidad de salidas. En vez de tener una sola salida del material hacia atrás, le va a dar 2 salidas. ¿Qué más debería hacer para que el corte, 4 rotores con cuchillas? ¿Qué más debería hacer? Fíjense que el régimen pasó de las 800 vueltas a las 1215 vueltas. ¿Y qué más debería hacer para hacer un corte más uniforme a esto que estuvimos hablando? Y ahí está la otra máquina. 810 vueltas contra 1200. Pone 4, que en vez de 1,60 m me parece que tienen 1 metro de diámetro. O 1,10. 1,05. 1,05. ¿Y qué más le harían ustedes para que el corte que hagan las cuchillas sea un poco más parejo?
Me sigo preguntando. Ahí. Más allá de la velocidad tangencial, que sea parejo o no, ¿de qué va a depender en la cuchilla? Ah, no sé si te refería al filo, pero A la longitud de filo que tenga. Entonces, le aumentaron el número de rotores, le disminuyeron el diámetro de los rotores y le disminuyeron el tamaño de filo de la cuchilla. Que me parece que la pasaron a 12 centímetros, si no me acuerdo mal de haberla medido en una exposición. Con eso mejoran. Ahora, lo mejoran al punto de animarse a ponerle, si no me acuerdo mal, rodillos, acondicionadores. Esta no lo tiene, pero tenía. Hay presentaron una con rodillos. Sí, Tiene rodillos. ¿Será la misma calidad de acondicionado que hace una máquina de discos? Cada rotor tiene 1 metro, 0,5, vamos a poner 1 metro. Sí. Trabajan en forma contrarrotante, de a 2. ¿Cuánto ancho de trabajo junta en cada hilera que va a formar? 2 metros más o menos. 2 metros más o menos. 2 metros 10 podrá ser. El acondicionado de 2 metros 10 de ancho de trabajo por el volumen de forraje que le pongan, ¿va a ser lo mismo que el que juntan 2 rotores de 50 centímetros cada uno? No, es mucho más. Cuanto mayor sea la cantidad de discos de menor diámetro, la alfombra de material que le va a entregar a los rodillos va a ser de menor espesor. Y cuanto menor sea el espesor, mayor va a ser la eficiencia del acondicionado que se puede lograr. ¿Sí? Nosotros, no sé si ya le colgamos, si Víctor le colgó, pero le vamos a colgar folletos comerciales, todos estos folletos comerciales, para que ustedes puedan... Sí, ya están colgados. Ya están colgados, para que ustedes puedan entrenarse, analizarlos, compararlos, ¿sí? Ejercitarse para lo que va a ser nuestro sistema de evaluación. Y también, y esto es válido para todas las máquinas, para todo lo que hemos visto hasta acá. Es válido que entren a las fábricas, que chusmen qué es lo que tienen para ofrecer. Dentro de cada diseño de máquina, los distintos tamaños y variedades que hay. Una cosa que me parece que se podría, para ir terminando, es ver el tema de los precios. Y no sé si se puede compartir la planilla de vuelta. Pero mirando los precios que tienen, ¿podrían decir cuál es la más económica, armar un orden en cuanto al costo? Ustedes tienen precios relativos, tomando la más cara, que sería la última de ellas. New Holland. Tenemos la proporción de ese valor que tienen las restantes. Pero ahí no está valorado cómo es eso en relación al ancho de corte que te está dando la máquina. Lo que pueden hacer es dividir ese precio relativo por el ancho de corte y ahí el orden les va a cambiar, no va a ser el mismo que si tomamos los precios como están en la planilla. ¿Está claro? ¿Dudas, chicos? ¿Qué es cuando uno mira eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo llama al productor no hace forraje de calidad, a seguir trabajando con máquinas desmalezadoras, portalizadoras denses? El precio relativo es 0,2 de la máquina más cara.
cuesta el 20%, o sea, la otra cuesta 5 veces más. Uno tiene que estar convencido de que quiere calidad. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. El precio relativo sobre el ancho de corte me estaría dando más o menos el precio por metro. Que Sí. Claro, pero para compararlo... Para compararlo, sí, exacto. porque no teníamos los precios, no teníamos los precios actuales. bien, bien. Con el dólar está un poco complicado saber a qué precio le ponemos a cada uno. Yo lo que te decía es que si vos mirás los valores que te ponemos en la tabla, la New Holland sería la más cara, y lo ajustás al ancho de trabajo que tiene la máquina, la más cara termina siendo la John Deere. Siempre. Es cierto. No es cierto. Bueno, la semana que viene seguimos con la parte de forraje. ¿Con qué? Granos. ¿Qué? ¿Lo que qué? ¿Forraje? ¿Qué? ¿Qué? ¿Forraje? ¿Ya fue? Hay que trabajar, Juan, la semana que viene. Juanma, ponete ¿No me queda más remedio? No te queda más remedio. Llegamos hasta donde pudimos. A menos que abras el agroactiva. Y bueno, en algún momento se tiene que terminar. Ya nos quedan un par de clases. Ahora le queda Dejamos lo mejor para el final. que va a comandar Juan Manuel Vázquez. Pobrecitos. Listo, chicos, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Bueno, chao.